el arquero con mayor cantidad de goles en la historia del fútbol paraguayo. Muy bien. Señoras y señores, con todos ustedes, el gran Gaspar Servio. Gracias por la invitación. Me llegó por las redes sociales, así que Dani me la hizo llegar y acá estamos. Últimamente estamos invitando de esa manera. Le Está quitamos bien, está laburo bien. a nuestro productor, porque Muy bien. nuestro productor anteriormente tenía que escribir, llamar, esto que lo otro. sí, Esta es la vale. casaca que se utilizó el domingo. El domingo. Con esta ganamos el domingo con Libertad. Así que Pero un esa regalo te mío la para- quedaste por lo que fue el partido o te quedás o todos los domingos te quedas con la No, camiseta. y a veces cuando ganamos un partido importante regalan la camiseta o vos te podés llevar una. Después Emilio te la descuenta. a fin de Claro, mes. es que ese es el mito, realidad, que no es que te llevas toda la que No. querés todos los días. Vos sino después que- el 25 cuando vas a facturar para cobrar el sueldo viene ahí. Claro, ya. andan descontada la Sí, camiseta. descontá. Y te manguean muchas camisetas, te piden. Y piden, sí, la verdad piden. Yo a veces cambio con algunos compañeros que jugué, que están en otros equipos, y sí, te piden. A veces algún trámite tenés que hacer y tenés que entregar, o bueno, a mis amigos de Argentina, mi familia también de mi señora de Uruguay, así que mandamos para todos lados. ¿El arquero cambia con el arquero o cambia habitualmente con cualquier otro jugador? ¿O No. habitualmente es más? Me ha pasado mucho que muchos jugadores les gusta la camiseta de arquero, entonces, o tienen algún amigo que... Esa, por ejemplo, es muy linda camiseta. Y sí, me la pide mucho. Bueno, esa me la pedían mucho por el tema de las mujeres. Entonces, como el rosa de mujer, me pedían por eso. Vos te la pediste. Bueno, claro. Entonces, viste que Dani tenía la hermana, Dani me pedía para la hermana. Algunos compañeros que tenían que tienen hermanas, me pedían. Yo me acuerdo que esa también se la dimos, creo que a Javi por las hijas. Ah, Javi Báez. Javi Báez. Qué grande. Sí, o algunos cumpleaños que eran de mujeres te pedía, porque yo, Fausto Fausto Ríos. Ríos Mando también. un abrazo a mi amigo Fausto ¿Y Ríos. vos tenés el un hermano. museo en la casa? Auto. Yo tengo un museo, sí. ¿Sí? Yo empecé a juntar en el 2020, 2021. Empecé a juntar Copa Libertadores. Bueno, de México tengo todos los equipos que enfrenté. Se las guardé todas para mi hijo, siempre pensando que iba a tener un hijo y se las guardé. Y ahora junto más todavía por el tema que se las guardo a ellos. Que yo, tengo 2 camisetas de Guaraní, 2 camisetas, entonces las guardo. ¿Y tenés en un lugar. muchas de arquero o tenés más de jugadores? No, todas de jugador. Arquero tengo pocas. ¿Y ya conseguiste un número calificado, un número importante? Y tengo bastante, sí. Del fútbol argentino tengo muchas. Cuando fui a Rosario Central Rosario. cambié. ¿Ordenaditos en percha o mentira? No, doblada y Doblada. sí. ¿Qué hay ahí que decís? Tiene mucho valor. Y las de Boca. Por ser hincha de Boca, las de Boca tengo varias. Después tengo de Guaraní, tengo ¿Con quién la de los cambiaste de 100 Boca? goles de Ferfer. Ah, claro. Me guardé esa. Creo que esa es importante también. Y bueno, las que cambié en la Libertadores, pero las de Boca cuando estaba en Argentina, tengo la de Merentiel cuando vino a jugar contra Trinidense acá, Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, Sí, la nueva olla. la amarilla. Sí. Bueno, tengo esa. Y tengo la de Briasco cuando lo enfrentamos con Rosario Central. Mirá, Bría. La blanca con azul en el medio. Ah, linda. De Maradona, ¿hay algo? Sí, de Diego tengo varias cosas. Mirá, Diego me había regalado la réplica de la Copa del Mundo. Y La copa, digamos. Sí, nosotros estábamos en México y vienen y le regalan la réplica de la Copa del Mundo, o sea, para él, diseñada para él, con la base abajo todo de Maradona, de los partidos que había jugado, todo. Y Diego me la regala a mí. Yo tengo una foto que nos sacamos Le importó poco, y digamos. me la dio. Y viste que es pesada, pesa como 7, 8 kilos. Sí, y bueno, se la di a un amigo mío de México que tiene una parrilla a los argentinos, que es kinesiólogo, era kinesiólogo del club. Se la di con los pares botines que también me regaló el Diego y le dije, bueno, guárdamela, yo voy a volver a México algún día y me la voy a llevar. Así que, bueno, ahora hizo un museo en la parrilla y está la copa ahí y
Yo creo que a él le iba a servir más que... Claro, pues está ahí, Bueno, pero se espera, ve, espera, se espera, ve. espera, espera, Pero Gaspar. él tiene que volver para... Ah, él bueno, tiene que volver. eso voy, hermano. Pero acá. pará, yo tenía que hacer una mudanza y tenía que traer una copa de 7 kilos. Claro. Bueno, pero en Sí. algún momento vas a volver y el Sí, tipo te sí. la va a dar. No, volví Ah. y vi el museo y bueno, en ese momento lo he hecho hacía 3 meses más o menos, no le podía sacar la copa y los botines. Pero cuando cierre la parrilla sabe que tiene que venir para Argentina. No, más vale, ¿Y hermano. botines que usó Maradona? Sí, los Pumas, ¿viste los Borussia? negros? Sí. Sí. Pero no, no los que usaba él, sino los que le mandaban ahora lo último. Siempre le mandaba el modelo eso. Y entonces los de entrenamiento se los sacó y me los dio. Sí, pero ¿qué calificado Maradona? Sí, pues, bien. El día del tatuaje, el día que yo me hago el tatuaje Eh. y se lo muestro, él me regala un perfume de los que usaba él usaba el Angel y me lo regaló. No me gustaba el olor, pero lo guardé como el Diego. ¿Cuál es el perfume ahora? El Ángel. O sea, que lo Angel tenés todavía... Sí, el que tiene como una estrellita. Fuerte. Dulzón. Sí, muy fuerte, sí, muy fuerte. ¿Cuánto tiempo estuviste con Maradona allá en...? Y nosotros tuvimos 10 meses. 10 meses. Esa era la parte de la vida de Gaspar que... Y, Sí, después vamos a hablar de su genera carrera, mucha- etcétera, pero como que Dios, entraste sí. ahí En y todos es lados, imposible no sí. preguntarte. que seguramente la gente te habla de eso. Porque Sí, todo. compartiste A donde momentos. voy me preguntan por las anécdotas que tengo con él y la historia que viví. La verdad que sí, obviamente fue mi mayor experiencia dentro del fútbol. Y vos lo tenías de ídolo seguramente de chico. Yo cuando ya, me ya, presento ya. en México, yo me presento en 2016, 2017. Y mi primer conferencia, cuando a mí me presentan en Dorados, yo voy con la camiseta de Maradona del 94, el Mundial. Sí. Viste que esa que es una Sí, de las sí, más sí, lindas. sí, Y bueno, yo voy con la dieta, me presento en México y... Él todavía no era el técnico. No, y él Eso vino en el después, 2018, claro, sí. claro. Y me preguntaban, qué sé yo, viste que te hacían el tema del ping-pong, todo. Y yo siempre decía, Maradona, Riquelme y Palermo. Nosotros, nuestro técnico estaba medio en la cuerda floja en ese momento. Habíamos perdido de visitante con Atlante. Y bueno, nosotros tratando de hablar con los dirigentes para apaciguar un poco, que no lo saquen, que recién había arrancado el torneo. Y me llama mi representante, ponerle el miércoles y me dice, mañana se presenta Diego. Quítalo, quítalo. No, y a ella le habían Es una avisado que lástima, se es una iba, lástima. ¿viste? Y justo ese día nosotros jugábamos Copa México con Veracruz y él se despide dentro del vestuario. Y bueno, y más o menos los extranjeros que éramos del mismo representante, Sabían. ya sabíamos, sí. ¿El resto del equipo? No, pero... Pero se había armado un revuelo ya en México. Ahí tenía parece que caer con la camiseta Fue de un de día para el Maradona. otro el revuelo, porque lo tenían bien... Ah. Pero cuando salió la información, se filtró, Maradona de sí, fue un descontrol. Maradona supo de tu presentación que fuiste con esa camiseta. No, después yo le mostré fotos, obviamente. Nosotros nos quedábamos mucho, a él le gustaba, cuando terminaba el entrenamiento, se hacía atender por el kinesiólogo del club, que era argentino, que es el que te digo yo, que es el dueño de la parrilla, que yo le dejé la copa, y nos quedábamos tomando mate. Y, o sea, en ese momento yo no tenía en mi casa no me esperaba nadie, entonces yo me quedaba siempre 2 horas ahí tomando mate, y era obligatorio. O sea, yo me tenía que quedar sí o sí. Un día me fui porque tenía que ir a buscar la tarjeta, se me había roto la tarjeta para entrar al barrio y me fui rápido al entrenamiento y me mandó a buscar. Me llamó por teléfono. Él me decía, Silvito, Silvito, ¿dónde estás? Y digo, no, le expliqué la situación. No, vení para acá, ya. Y tuve que volver, nos pusimos a tomar mate de vuelta ahí y él contaba historias y nosotros escuchábamos. Y bueno, nada, para mí era Claro, una el locura. Maradona. Sí, sabés que todos los días sentarte ahí y tomar mate con él. En un momento dado se hace un documental que es Maradona en Sí. Sinaloa y la cámara dentro del vestuario, o sea, siguiéndolo a ustedes en momentos, instancias decisivas, se te ve a vos, se te Sí, ve a sí. Gaby Báez, estaban ahí. ¿Cómo es convivir con eso de repente pasar de ser un equipo normal, por así decirlo, Sí. a la locura que significa tener a Maradona dentro del plantel como cabeza y tener una cámara ahí, te cohibía, ¿cómo era ese Y era incómodo, sí. el tema era- del documental? Pero como tal? bueno, qué sé yo, hemos pasado momentos complicados como, o sea, sí, por favor, en este momento no era para entrar y no entraba, ¿me entendés? Ok. Che, que no entre ahora o que...
si capaz que estábamos jugando el primer tiempo mal y Había que putear, y Maradona había que tenía putear, la cámara se quedaba afuera y... Pero bueno, sí, más que nada entraba... Lo que se buscaba era grabar los momentos más alegres de Diego también. Y nada, por ahí que yo... Se grababan algunas cosas de Diego tratando de motivar y muchas no han salido, porque ponele que yo, Diego motivaba, después el partido lo perdíamos y no servía. Pues. Mirá esta foto. Pero ese es en el bus, en el DF. En un bus. ¿Estas fotos así vos tenés encuadradas o algo por el estilo? ¿O Y, metiste algo? Sí, hay un chico que me hizo algunos cuadros de Argentina, un argentino me hizo un cuadro con el Diego abrazándome y sí, tengo varias fotos. Ese tatuaje que mostramos, Esa la- Julio, Este es mío, sí. Me lo tatué en una imagen que justo salió, le habían sacado el fin de semana que habíamos jugado y me gustó, yo quería grabármelo como técnico mío. Y bueno, esa imagen como que me había gustado y... ¿Lo podemos ver de vuelta? Y- Sí, buen tatuador. Hay que darle Sí. crédito también Y al la tatuador, imagen, hermano. sí, está la imagen. Hijo de la gran Sí, porque, pintola. porque aparte los rostros más difíciles Sí. son difíciles Sí, sí, que te quede tan bueno. Bueno, la historia de ese tatuaje, Diego se quería tapar, Diego tenía el nombre de Rocío, que era la novia, Sí. y Diego se lo quería tapar, se quería hacer una cruz. Se quería tapar arriba del nombre. Y yo llamo al tatuador, era de Mazatlán. Viste que había un equipo ahora hace poco que se llama Mazatlán. Bueno, el tatuador era de esa ciudad ahí, a 2 horas de Culiacán. Y le digo, mirá, el Diego se quiere tatuar, yo me voy a tatuar primero y después se tatúa el Diego. Te vas a la casa del Diego. Perfecto, él viene con la ilusión de tatuar a Maradona. Y claro, viene, me tatúa, yo estaba en la casa de Javi Baez, me hago el tatuaje. Tardó como 4 horas más o menos en hacer el tatuaje ese. Y claro, yo lo llamo a Maxi, que es el asistente de Diego, le digo, Maxi... Hasta el Al tatuador. tatuador. Y me dice, Gaspar, esperá porque Diego estaba viendo la siesta, no se levantó todavía. No, Y es digo, verdad. No. Maxi está acá, el chabón, yo lo traje como que iba a tatuar al Diego. Y me dice, yo le tuve que decir que no a Putin, no le va a poder decir que no Al tatuador, ¿verdad? al No, no. tatuador. No, pero ¿qué le digo? Bueno, pará que lo voy a despertar a Diego, le pregunto si se quiere venir si se quiere hacer el tatuaje, pero le digo, Diego me dijo que lo mande para casa. Bueno, déjame. Pasaron 20 minutos, no me llamaba, le digo a Javi, ¿qué hago? No, volví a llamar, le digo, ¿qué hacemos con el tatuador acá dentro de mi casa? Me dice, y me llama y me dice, che, el Diego no se va a tatuar. Le digo, no, ¿y qué le digo? Déjame, te lo mando a tu casa, por lo menos le saco una foto. No, el enano quiere seguir durmiendo la siesta y es imposible. Vení a despertarlo vos, me dice. Claro, ese enano me quiere pelear, si no me dice. Listo. Jodido. Y le digo, ¿qué le digo? Bueno, decirle que nos fuimos a Tijuana a hablar con el dueño del club y bueno, le tuve que, por el tatuador le tuve que mentir. Y le dije, mirá, ¿Se está enterando ahora? entendeme la situación, Mirá, bueno, pero- Diego pero- se fue y yo no sabía. Claro. No, está bien, me dijo el loco. Se fue recaliente el chabón. Este hijo de Después puta, claro. yo le etiqueté en la foto, ni la subió. No, claro, ni Nada, ni la pelota, subió. bloqueado. Bueno, era pero una cosa. por sí. suerte te tatuó antes, pues si le decía Sí, tatuarme no, ahora, no, parecía la cara de... A la hermana de Diego me tatuaba. Olvidate. Pero patear penales no arrancó acá, arrancó antes. Los ¿Cuándo penales arranca? arrancó en Banfield con Sasá, Salcedo. Y cuando yo llego a Banfield, viste que siempre se quedan pateando Los penales. los penales con el segundo arquero. Yo era el segundo arquero en ese momento y Sasá me dice, vení, vamos a patear unos penales y quería practicar él. Y dice, te voy a patear 10 penales. Si vos me atajás 1 de 10, yo te regalo una caja de alfajores. Si no, vos me la das a mí. Dale, dale. Y no le adivinaba el palo. Y yo me mataba, yo digo, bueno, voy a ir antes a matarme allá. Todo Y por los nada, alfajores. ¿viste? Y claro, le digo, dale, ¿cómo se...? Y ahí él me enseña. Y ahí me enseña. Pero bueno, o sea, él me enseña y después cuando yo me paro a patear el primer penal que me dice Herbiti, vení, andá a patearlo vos, Walter porque me Herbiti. veía practicar todos los días. Dudé de patearlo como él me había enseñado. Pero bueno, después, ¿Y lo después pateaste yo le como fui él? cambiando cosas. ¿Se puede contar esa primera? No se puede contar, No, nunca. no. Jamás lo voy a contar. Pero o sea, lo forma vas a de contar la forma. No cuento la nunca, forma. nunca, no. O sea, yo estudio a todos los arqueros como me estudian a mí. Yo los estudio. Yo tengo mi palo, yo elijo mi palo, lo único que te puedo decir es elijo mi palo el día antes y listo. O sea, vos elegís antes dónde vas a patear.
Sí, yo elijo antes. Si hay un penal mañana, pateo tal parte. Sí, yo pateo, estudio al arquero Pero y ¿por qué pateo le tal mirás parte. al arquero? Sí. Ah, sí. Pero que haces tipo un algoritmo de decir, si el último patea acá, el anterior acá. No, pido todas las mira estadísticas. al arquero. Pido todas las estadísticas y de los arqueros y ya tengo mi palo donde voy a patear. Pero ese saltito y la aceleración, esa es tuya. Sí, yo le fui agregando cosas. A lo que Sassá me había enseñado a mí o lo que tenía que hacer, le fui agregando cosas. No, porque parece que despacito, mira, Sí, mira. pero ahí ya... Parece que lo esperaba. Ahí esperaba, ¿me entendés? Porque yo voy re despacito ahí. Sí. Esperaba. Pero si vos ves los penales esos con los que pateo hoy, yo ya no espero más. Porque los arqueros te estudian también. Perdón porque yo lo tendría que saber, pero hasta la última vez que conté, 28 goles de penal. En mi carrera tengo como de 30 para arriba. Allá. Sí, algunos no me contaban por yo la te decía, Copa acá- Paraguay. acá en Y acá en Paraguay 28. 22, creo, 22, 23. Con el de la Copa Paraguay. Y hay un arquero que casi que sí, este casi me atajó. Y sí, a veces cuando te adivinan el palo, hay posibilidad de que te la saquen. Creo que el de Luque había sido una vez... Para atajar ahora, o sea, ahora en invertimos. Copa Paraguay. Invertimos, no para patear. Para atajar un penal, Gaspar, vos también le estudiás al pateador. Sí, sí, claro. Un día antes de decir, mañana jugamos contra, no sé. Sí, ponele, mañana, Recoleta, ahora jugamos el... Alex Silva, sí. el saltito. qué sé Sí, yo, Ale es muy difícil porque él te espera hasta el final. Y hace el salto antes, Y cuando ta, cae patea. y es difícil. Cuando te esperan hasta el final es difícil para nosotros los arqueros. Y Ale es uno de los que te espera hasta el final. Y Tiro libre nunca. No, nunca. No, o sea, me quedo jugando ahí a veces en los entrenamientos, todo, pero no me animo. Ve que ahora ya no me freno más, ahí no me freno. Bueno, pero o sea, los grandes cracks europeos gente, siempre como que esperan. Sí, No, para hay patear. muchos que te esperan. Bueno, mira, ahí tampoco lo espero. Él, No. Ese fue con Luque, creo. Aguilar. Ah, ahí era que se dijeron algo. ¿Qué se dijeron? No, porque Alfredo, habíamos estado hablando, ese partido se suspende a la noche Cierto. Sí, y se jugamos juega a la mañana el otro día. sí. Y justo ese día que se suspende, nosotros estuvimos hablando por el tema de que se suspendía el partido y bueno, me contaba cómo estaban en Luque ellos, cómo estaba yo en Guaraní y todo. Y estuvimos hablando. Y el otro día a la mañana nos enfrentamos y nos íbamos perdiendo 3-1 y hay penal. Y Diego me dice, déjame patear a mí, déjamelo patear a mí. Fernández. Diego Fernández. Y le digo, bueno, dale. Y escuchaba que Alfredo me gritaba de Gritaba, allá, cagón, pero o sea, Claro, viste que él es de de así, buena- sí, de buena de onda, jodón de y, jodón, claro. y también usa para meterte Claro, presión. te picantea. Claro. Y Diego después me dice que le decía, dale, no le diga porque va a querer venir a patear. Y quería patear él. Y bueno, patea a Diego, creo que, bueno, ahí creo que la tocan con la mano, hubo un adelantamiento de un jugador de Luque, van de vuelta al VAR y se repite el penal. Y ahí lo agarro yo a Diego y le digo, ahora lo pateo yo. Y bueno, o sea, y Aguilar ahí me hablaba, también me hablaba y bueno, yo dije, Vos bueno, te dijo, hey, no quisiste venir yo a lo había patear estudiado, primero. Alfredo, yo lo había estudiado y siempre le dije a mis compañeros, o sea, yo estudiaba a los arqueros y si íbamos a penales yo le decía, mirá que este arquero se va a tirar acá, se va a tirar acá. Ah, o vos sea, le tirás a los compañeros. Pateá este lado Claro. porque él se va a tirar acá. Y se lo pude meter. Yo pateé a donde había estudiado que iba a patear yo. Y justo, bueno, Alfredo fue cruzado. Hay jugadores, yo siempre lo digo, o sea, jugadores como vos y el Queso Fernández, por ejemplo, que, pucha, merecen ser campeones en algún momento porque estuvimos tan cerca. Sí, nosotros estuvimos muy cerca. El de Cerro y el de Olimpia. Los dos. Sí, el Los de Olimpia dos. también, nosotros íbamos ganando 2-0. Claro. Nos empatan 2-2 con jugadas también medias dudosas. Y en el final casi metemos el 3-2, después vamos a penales, te anulan un penal Tuvimos, atajado. claro. Y después lo de Cerro ni... Sí, después el partido ese de Cerro. Lo de Cerro después es como que te afectó también a vos, ¿no? Sí, a mí, yo la pasé muy mal, Sí. muy mal. Sí.
Obviamente yo fui responsable por el tema de la roja y bueno, después obviamente yo sentí que mucha gente se cubrió detrás mío. Obviamente que yo no hacía falta que salga a decir nada, obviamente yo me hago responsable de lo que me pasó a mí, de mi error y bueno, lo asumí en ese momento. Pero también hubo un campeonato de 22 fechas y Guaraní empezó. Mientras Cerro venía ganando 11 partidos seguidos, Guaraní tuvo una caída. Y tuvo una caída y tuvo errores y tuvo partidos que se lo empataron en el último minuto. Claro, no es solo un partido. Claro, todo ese el partido pasaron cosas. Pero bueno, o sea, yo me hago responsable de mi situación. Obviamente fui culpable. Yo creo que en ese momento tampoco se habló de la persona que se tenía que hablar también, que era el árbitro de ese momento, que no puede ser que un árbitro, ese mismo árbitro había dirigido Olimpia a Cerro Porteño de ese torneo, que nunca más, o sea, fue el único partido que dirigió, ¿me entendés? Que fue el personaje ese, fue a dirigir también el último partido. Y no midió de la misma manera que medía con el arquero del otro equipo. Hay que ser sincero, ninguna situación. Entonces, es como que se nos queda en la espina, pero bueno. También sí. ese momento, o sea, Gaspar, 100 minutos, está saliendo campeón, o sea, te estás jugando una final, la calentura, o sea, la revolución. claro, somos seres humanos, o sea, estamos expuestos a eso y sobre todo también en la posición. Hay que estar ahí, no es fácil. No, obviamente. Yo hubiese hecho absolutamente lo que, mismo. ¿En serio? Yo a Rodi. Yo hubiese hecho absolutamente lo mismo. Yo a Rodi lo quiero en ese momento Claro. meterlo porque, a ver, que te atiendan. Lo mismo nos pasó el otro día con René, el partido con Luque. René se saca el hombro Sí. y fíjate. Cayó hacia el... Sí, a mí no me pasaba lo de Cerro Porteño. Ese día yo a René lo metía y le digo, metete adentro que te atiendan porque... Y encima después René nos quedamos con un jugador menos. Exacto. Y nos meten el gol. Sí. ¿Cierto? Con un hombre Cierto. menos, Luque nos empata. Sí. Y yo o sea, le decía, metete adentro, René, pero bueno, tenía el hombro afuera. Pero le decía, metete para No que lo podía te estirar del brazo. Claro. Y entonces después nosotros nos pusimos a hablar y Lucho estaba hablando con Lucho Martínez y Lucho me decía, yo estuve a punto de meterlo, pero o sea, estábamos todos ahí y no se puede. Aparte, Es más, en esa para mí, esto es mío, ¿verdad? Y antes de ir a la pausa, la culpa la tuvo Rodi Ferreira, boludo. Boludo, no te puedes quedar. No. No, capaz no te puedes quedar ahí afuera de la cancha, hermano. Metete a Pero nada tuvo más un golpe de arrastrándote. cabeza. Qué sé yo, Un golpe de boludo, cabeza. Vos el golpe de cabeza, haya la regla que haya, vos tenés que frenar. Y vos tenés que atenderlo al jugador. El árbitro en ese momento no quería atender al jugador. Quería que el jugador se quede afuera. Habla solo cuando escuches un arquero mejor que vos. Sabía que íbamos a jugar este juego. Sí. Sí, falsa humildad no. Falsa humildad no, Gaspar. Pasa que somos todos colegas, no nos podemos matar entre colegas. Hay como una especie de hermandad entre arqueros, ¿verdad? No nos matamos. No sé cómo es. Yo no estoy de acuerdo con ponerle, me ha pasado en Argentina en su momento había un arquero que criticaba a los arqueros. A los arqueros. Claro, había sido arquero y después en un programa de televisión nos decía, este tuvo tal error, y a mí no me gustaba eso. ponele, cuando dejes el arco y venís acá. Sí. Y por ahí te toca opinar de... Sí, pero no lo mataría. Claro. No, no, matar no, pero... Y si lo puedo defender, lo voy a defender, Decís vos, obviamente. entiendo, pero decís vos, bueno, a mí me sale mejor esto. Yo siempre digo, Claro. siempre cuando hablamos entre los arqueros, digo, ojalá no necesite yo ir a hacer eso, ¿entendés? Yo me puedo sentar con vos y hablamos de fútbol, todo, Claro. y si tengo que, qué sé yo, ponerle, hay un error de un arquero, ¿no? Que en todos los partidos hay errores de arquero, ¿no? Pero hay un error de arquero, no lo voy a destacar y no voy a decir, no, tendría que haber hecho esto y esto y esto. Voy a ir con un ping-pong para que vos vayas mencionando quién es mejor que quién, a nivel mundial, ¿ok? Está, No ¿mejor entra- entre ellos? Claro, Exactamente. Está, mejor. Escucha, Sí. ¿Alison Becker o Ederson? No, Ederson me gusta más. ¿Ederson o Jan Oblak? Me gusta Ederson. ¿Ederson o Ter Stegen? Nuevo arquero del Ajax. Y Ederson. Ederson, sí. seguimos. ¿Ederson o Donnarumma? Ederson. ¿Ederson o Bono? Es gallina, bueno. Ederson.
Sigue Ederson. Sí, Sigue jugando Ederson. Solo porque es gallina. Ok, bueno. ¿Ederson o Courtois? Y, a ver, me gusta el estilo de Ederson, pero el otro es ganador. ¿Vas a Courtois? Y sí, vamos con Courtois. ¿Courtois o Casillas? Y Casillas. ¿Casillas o Keylor Navas? Casillas. ¿Casillas o Neuer? Y el mejor momento de Neuer, sí. Ok, perfecto. ¿Neuer o Buffon? Neuer. ¿Neuer o el Dibu Martínez? Aprendo mucho. Sí, la mayor alegría. O sea, a mí como argentino me tocó vivirlo y creo que él... Y Gaspar, Esa tapada Colo Me- Colo y Muani, igual, ponele, yo de chiquito miraba mucho Chilaver, a eso iba, a eso. Cuando vos muchísimo. eras Mi primer pibe. guante de arquero, Chilaver. nosotros vinimos de vacaciones con mi viejo, nos trae mi viejo y mi vieja acá a las cataratas. Sí. Y del lado, creo que del lado brasilero, mi papá me compra los guantes. Él usaba uno, ¿puedo decir la marca? Sí. Puma, Puma. que eran como verde así. Y me los compró mi papá, verdes con negro eran. Y me los compra mi papá, yo los llevo a la canchita. Jugábamos siempre ahí, la canchita del pueblo, que era como un potrero así, yo jugaba. Y un día me lo olvido al lado del arco así. Y al lado de la canchita había un palomar. Iba, robaba las palomas, las pelaban, ahí en el pueblo los pibes se la pelaban, cortaban la cabeza a la paloma, todo. Nos van a hacer una denuncia, todo, pero... La Sociedad Protectora de Animales. Y el chico de mi pueblo me los corta, No. los dedos y lo usaba para pelar las palomas. Y El cuando, guante de sí, Chilaver. y cuando yo fuimos a la casa, o sea, mi pueblo tiene 4.000 habitantes. Fuimos con mi papá a buscar los guantes y estaban cortados. Y claro, usó Ni como olvido ni herramienta perdón. para... Sí, le usó. Ni para olvido pelar ni las perdón palomas. para ese... No, ni olvido ni perdón. Gaspar, ¿y siempre quisiste Exacto. ser arquero? Viste que a todos nos gusta el fútbol cuando somos chicos. Y vos Yo decís, jugaba- ¿cómo terminaste en el arco? Pues tenés En muy mi buen pueblo pie. se jugaba, un año era 91-92, yo soy 92. Jugaba 91-92 y al otro año se jugaba 92-93, se juntaban. Y cuando yo jugaba con 91-92, atajaba. Y cuando jugaba 92-93, por mi físico, en ese momento le sacaba como una cabeza a cada uno. Jugaba de 9, jugaba de 5, o sea, 5 para ustedes 6. El 6. Ahí. Y viste, los llevaba a la rastra porque era grandote. Pero después cuando se empezó a emparejar, vi que no los podía gambetear, que me costaba todo. Al arco. Y al arco. Gaspar, ¿sos el primer futbolista profesional de la familia? ¿O Profesional tenés- sí. Ah, ok. Mi hermano era mejor que yo. Él jugaba de 9. Era muy bueno mi hermano. Pero nunca se quiso ir de mi pueblo. Y bueno, mi hermano muy inteligente, muy bien en el colegio. Y bueno, ahora trabaja en el banco ahí en mi pueblo.